¿Y esa línea también? Ya de ahí para acá. Ah, ya. Esa es la jaula. Buenos días. Bueno, recuerden, me imagino ya lo tienen claro, la primera prueba es la próxima semana y que los contenidos de esta prueba son hasta la clase de este jueves. Para que lo tengan. Bien, en la sesión del día de hoy vamos a ver el área de la genética viral, que es básicamente cómo se aborda tanto el control de las enfermedades virales como la base de los distintos métodos diagnósticos, ya que, como sabemos, a diferencia de las bacterias, en las cuales uno puede ver algunas características metabólicas, incluso se pueden observar en un microscopio óptico, los virus son invisibles a nuestra vista. Entonces, la genética nos va a permitir entender un poco los mecanismos mucho tal vez, los mecanismos patogénesis de la enfermedad viral y prever, digamos, cómo van a ir cambiando o adaptándose los distintos objetos. Bueno, como vimos en la sesión pasada, los virus se multiplican a través de la síntesis de sus componentes individuales, los que posteriormente llevan a la formación de los viriones, lo que se denomina el rendimiento viral, el cual es variable dependiendo de las especies virales también, porque hay algunos virus que generan muy poca progenie, generan muy pocos virus nuevos, y hay otros que sintetizan mucho virus, ¿ya? Y eso está relacionado con el mecanismo de supervivencia del virus en el hospedero. Normalmente los virus que hacen infecciones agudas producen mucho virus, ¿ya? Porque tienen una ventana de tiempo muy acotado, en el cual su objetivo entonces es generar mucha progenie de tal manera de mantenerse en la población. Sin embargo, los virus que hacen infecciones persistentes, por mecanismos propios, tienen asegurada su permanencia en el hospedero, herpes, por ejemplo. Y por lo tanto, no es tan prioritario sintetizar estos virus. Ahora, lo que dijimos implícitamente en la sesión pasada es que los virus la progenie son idénticos a los virus parentales. Esto no es así en un 100%. ¿Ya? Hay algunos de estos virus que se van a generar, estos nuevos virus que se van a generar, que van a ser distintos a los virus parentales. ¿Ya? Y en el ámbito de los virus animales, esto es mucho más frecuente que, por ejemplo, en el mundo de las bacterias. Las bacterias, por las características de su genoma, un genoma doble, la generación de nuevas variantes, nuevas mutantes, es muy baja. Y se hace más frecuente, por ejemplo, en la resistencia a antibióticos, normalmente cambio en el genoma de la bacteria, sino que por otras características
la presencia de plasmidia, etc. Sin embargo, los virus no, tienen mecanismos que les permiten mutar mucho más rápido, y esto lo observamos, ¿cierto?, de forma muy patente en el caso del coronavirus o SARS-CoV-2, en el cual vemos con mucha frecuencia aparecer nuevas variantes, las famosas VOC, que están cambiando de forma importante los mecanismos de control de esa enfermedad viral, al punto que se están... Bueno, ¿por qué se da esta situación? En el caso de los virus, básicamente por estas tres características que los diferencian de forma importante de otros patógenos y por lo tanto, y también de nosotros. Por una parte son los bajos tiempos de generación, es decir, el tiempo que se demora un virus en generar descendencia, llamémoslo así. Son de algunas horas y por lo tanto dentro de una infección que va a cursar en un par de días, un par de semanas, la enfermedad aguda, van a generar millones de nuevas partículas virales y por lo tanto esa probabilidad de emergencia de de virus nuevos es alta. Por otro lado, el tamaño de la población. ¿Ya? Un virus puede generar 100.000 o 10.000 nuevos virus cada vez que infecta una célula. Y obviamente cuando infecta un hospedero son millones de células las que se infectan y por lo tanto esa gran cantidad de población generada por cada infección obviamente también hace más probable que aparezcan estos nuevos virus. Y por otro lado, las tasas de mutación. Los virus tienen altas tasas de mutación de forma estructural. Más aún los virus de RNA, como vamos a ver más adelante, debido a que la polimerasa de las distintas especies de virus de RNA están o tienen la capacidad o tienen la característica de generar muchos errores. Ahora, en el ámbito de la genética, así como en el caso de la multiplicación viral, vimos algunos términos que nos ayudan como a seguir la temática. Hay algunas definiciones que se ocupan frecuentemente en el ámbito de la genética viral que van a estar implícitamente diciéndonos, entregándonos cierta información. Por una parte, uno habla de aislados virales o cepas virales, a veces de manera, digamos, indistinta, ¿no? Sin embargo, detrás de esa definición hay algunas características muy específicas. Un aislado viral, por ejemplo, es aquel virus que se obtiene directamente desde un hospedero infectado. Conocemos sus características, más allá de saber de qué especie viral se trata. Si sacamos un virus desde un perro y identificamos que es distemper, bueno, ese es un aislado, porque está obtenido directamente de un individuo infectado, y más allá de saber su especie, no, desconocemos más de cerca. En cambio, una cepa viral ya son virus que han sido caracterizados y que se conoce una gran cantidad o una mayor cantidad de características propias. Y, por ejemplo, una cepa vacunal es, ¿cierto?, una cepa viral. Se va a conocer su antigenicidad, se conoce su virulencia, etcétera, una serie de características. Y en el caso de los mutantes virales, también hay alguna diferencia importante, como por ejemplo las variantes virales. Que escuchamos mucho, aparece una nueva variante, bueno, eso es un mutante o no es un mutante. ¿Y qué lo diferencia del virus normal? ¿Ya? Bueno, el virus normal es una definición arbitraria, porque para nosotros un virus normal, también denominado virus silvestre, para nosotros puede ser normal, pero 5 años atrás puede haber sido un mutante. ¿Ya? Y por lo tanto, el virus silvestre es aquel virus que tiene características propias de esa especie que en algún momento se definió, ¿cierto?, de un acuerdo del grupo que se encarga de ese estudio, de definirlo como el patrón.
para esa especie viral. Y por lo tanto se define que ese virus en particular va a ser el virus silvestre, ¿ya? O virus normal. Y a partir de allí, ya definiendo nuestro patrón de normalidad, entonces se definen los que son distintos a ese, y esa diferencia entonces van a constituir a un virus mutante o a una variante, ¿ya? Y un virus mutante entonces va a ser aquellos virus que tengan diferencias en su genoma, que tengan cambios que lo diferencien en el genoma con respecto al virus silvestre. Y en la variante viral van a ser cambios en su comportamiento, ¿ya? Es decir, en algo que podemos medir. Y esas variantes entonces van a ser de distintos tipos, de acuerdo a las diferencias medibles que encontremos que sean distintas. Por ejemplo, pueden ser variantes de virulencia, ¿ya? Es decir, es un virus que tiene una virulencia ya sea mayor o menor con respecto a este virus silvestre. Pero también pueden ser variantes de antigenicidad, ¿ya? Es decir, puede que tengan la misma virulencia, sin embargo, antigénicamente son distintos, ¿ya? Pero algo medible. Ahora, en términos de comparación entre una variante y una mutante, ¿serán los mismos? ¿O no? Normalmente, si tenemos, por ejemplo, 10 mutantes, solo algunos de ellos van a ser variantes. Porque el cambio que tenga en su genoma tiene que ser en un lugar específico, en un lugar especial, que se exprese en un cambio en el comportamiento. Entonces van a haber muchos más mutantes que variantes, ¿ya? Ahora, en el caso de nuestro coronavirus, estas variantes que han ido apareciendo, ¿de qué tipo son? ¿O son todos mutantes nomás, ninguna variante? Han ido apareciendo variantes, porque se miden que tienen diferencia, y todas ellas, hasta el momento, son variantes de antigenicidad, ¿ya? La delta, el omicron, todos esos son variantes de antigenicidad. Y eso es importante por el tema de la protección vacunal. Pero no son, por ejemplo, variantes de virulencia. Estamos menos protegidos frente a ello porque nuestra respuesta inmune, ya sea natural o vacunal, no nos protege eficientemente contra alguna de esas variantes. Sin embargo, si nos llegamos a enfermar, la enfermedad deberá ser similar, ¿ya? En términos de consecuencias, ¿ya? Entonces, no es lo mismo hablar de una variante o de una mutante. Eso es la idea central. Ahora, estos cambios que están ocurriendo a nivel individual, ¿ya? Es decir, hay una infección de un hospedero, el virus se multiplica en una célula y en algún caso va a salir un virus distinto. También está ocurriendo a nivel de esa especie viral. Por lo tanto, hay un proceso de evolución de esa especie viral en el tiempo, ¿ya? De estos cambios individuales que están ocurriendo también se traducen en un cambio de esa especie en el tiempo. Menor, de menor magnitud, pero también los virus que están actuando ahora, en muchos casos, no son los mismos que estaban hace 5 años o 10 años atrás. En algunos casos para mejor, o en otros casos para peor, digamos como consecuencia para los hospederos. Pero eso también hay que tenerlo en cuenta, que hay un proceso evolutivo constante de los virus por distintos mecanismos, algunos más rápidos que otros, que también hay que considerarlo en términos del control de las distintas enfermedades virales. Ahora, ¿cuáles son estos cambios o el origen, la fuente de estos cambios? Por un lado, las más comunes son las mutaciones, ¿ya? Las mutaciones, es decir, cambios de baja magnitud en el genoma, habitualmente puntuales, ¿ya? En una base nucleotídica, los más frecuentes, que son los que ocurren con mayor frecuencia, ¿ya? Y de manera inevitable. Y por otro lado, hay cambios de gran magnitud,
que son la recombinación y el reordenamiento, que es mucho menos frecuente, pero cuando ocurre tienen un impacto importante en términos digamos, del efecto que tiene sobre el virus. En el ámbito de las mutaciones, ¿cuándo ocurren? Cada vez que el virus se multiplica. ¿No? Es decir, es un evento que va a ocurrir durante la multiplicación viral. Mientras el virus está en el medio ambiente, el virus no experimenta mutación. Solamente cuando se multiplica. ¿Sí? ¿Esto es siempre cuando se multiplica? Siempre. ¿Bien? Y eso ocurre específicamente dentro del ciclo infectivo, que ya vimos que tiene distintas etapas, durante la síntesis de las nuevas copias del genoma. ¿Ya? El virus va a unirse al receptor, ingresa, sintetiza mensajero, todo lo que ya vimos. Y cuando llega a la etapa que tiene que sintetizar las nuevas copias del genoma, es en ese momento donde se generan las mutaciones. ¿Ya? Por eso, entonces, no ocurre en otro lugar que no sea el interior de la célula blanca. ¿Ya? Y esto se debe, entonces, a que la polimerasa viral, cada vez que se sintetizan las copias nuevas del genoma de los virus, siempre lo hace una polimerasa viral. ¿Ya? Dijimos que cuando se sintetizan mensajeros, ahí hay más diversidad. Algunos no necesitan mensajeros, otros ocupan la restrictasa del virus, otros de la célula, ahí hay diversidad. Pero cuando llegan a la etapa de generar nuevas copias del genoma, siempre es una polimerasa viral. ¿Ya? Y por lo tanto tienen características propias del virus. Bueno, ¿qué pasa en esta etapa? Que cuando la polimerasa está sintetizando la hebra complementaria, que es como funcionan las polimerasas, en algún momento hay un error, ¿ya? Y por lo tanto va a incorporar un cambio en el nuevo genoma que está sintetizando. Y ahí vamos a encontrar diferencias entre los virus ADN y los virus ARN. ¿Por qué? Porque los virus ADN tienen la capacidad de reparar los errores. ¿Ya? Y en el caso de los virus ARN, en un primer momento se pensó que no tenían la capacidad. Actualmente se sabe que algunos sí pueden reparar los errores, pero la gran mayoría de ellos no. Por lo tanto, dentro del grupo de los virus ARN, hay algunos virus ARN más conservados que generan menos mutantes, como coronavirus, por ejemplo, que son virus más complejos dentro de los ARN, pero la gran mayoría de los virus ARN más pequeños no son capaces de reparar eso. Y por lo tanto, los virus ARN por diseño estructural, llamémoslo así, van a generar mucho mayor variabilidad genética dentro de la población. ¿Ya? Ahora, si uno empieza a buscar motivos por qué esto podría ocurrir, porque aquí uno constata hechos, ¿ya? Pero uno de los motivos que se piensa que esto podría estar ocurriendo en los virus ARN es porque los virus ARN en general son virus pequeños, con poca información genética, y por lo tanto, mayoritariamente, su estrategia de sobrevida es lo que se denomina hit and run, ¿ya? Golpear y arrancar. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Que el virus no va a interactuar mucho con la célula, no la va a bloquear, no la va a alterar, sino que solamente el virus ingresa y se multiplica a la mayor velocidad que puede, generando la mayor cantidad de virus. ¿Ya? Y por lo tanto, todo lo que posee está diseñado para ese objetivo. ¿Por qué? Porque al cabo de una semana ya va a ser eliminado desde los perros. Bueno, ¿de qué magnitud son estas diferencias? En el caso de los virus ADN, se van a generar mutaciones en los nuevos genomas alrededor de 2 a 3 órdenes de magnitud menos que los virus ARN. ¿Ya? Y en términos de valores, ¿ya? Son los que están puestos acá.
de 10 elevado a menos 6 a 10 elevado a menos 8 mutaciones por nucleótido por genoma. En cambio, los virus ARN, entre 10 elevado a menos 4, 10 elevado a menos 4 a 10 elevado a menos 6 mutaciones por nucleótido por genoma. Llevado a aterrizando un poco el tema, significa que en un virus ARN, considerando un genoma de 10.000 bases, ¿ya? 10 elevado a 4, cada vez que se replica o se sintetiza un nuevo genoma, ese genoma de 10.000 bases va a tener un cambio, una base, ¿ya? Y por lo tanto, en el caso de los virus ADN, eso va a ser 100 o 1000 veces menos, ¿ya? Es decir, si fuera un genoma del mismo tamaño, la gran mayoría de los virus no tendría cambio, ¿ya? Uno de cada 100, uno de cada 1000, recién tendría un cambio, porque son 3 órdenes de magnitud menos, ¿ya? Y esto ocurre, dijimos, porque los virus ARN en su gran mayoría no tienen mecanismo de reparación. Esto es una polimerasa de un virus ADN, un herpes, que tiene la misma estructura de las polimerasas nuestras, o de otros mamíferos, que tiene lo que se denomina un dominio sintético, es decir, el que va generando la nueva copia, y un mecanismo de reparación, un dominio de reparación, ¿ya? Entonces es como lo que se denomina una estructura de palma, ¿ya? En el cual el genoma que está leyendo descansa sobre esta palma. Entonces, en la parte frontal de esta polimerasa, tenemos el dominio sintético, que se define de esta forma, palma con dedos y un pulgar, que aferra, digamos, el templado, y más atrás tiene esta otra estructura, que es la etapa de reparación, o sea, el dominio de reparación, que tiene una exonucleasa. ¿Qué es lo que hace una exonucleasa? De su momento de bioquímica, ¿se acuerdan lo que era una exonucleasa? Una exonucleasa o nucleasa, a diferencia de las proteasas. ¿Qué son las proteasas? Las que degradan proteínas. Una nucleasa degrada ácido nucleico. De ahí viene nucleasa. ¿Ya? Entonces, ese dominio es nucleasa, exonucleasa, es decir, degrada de afuera hacia adentro. Endonucleasa, que corta adentro. ¿Ya? Bueno, esta exonucleasa, entonces, ese dominio enzimático lo que hace es degradar, destruir el genoma. ¿Ya? Y por lo tanto, cuando está leyendo y detecta un error, y ese error lo detecta por una alteración conformacional, porque no se pegan bien las dos hebras, detecta esa alteración espacial y por lo tanto degrada, elimina esa zona y la sintetiza de nuevo. ¿Ya? Entonces va reparando errores a medida que los detecta. Sin embargo, la gran mayoría de los virus ARN tienen solamente este primer dominio, el dominio biosintético. ¿Ya? Esta parte, por ejemplo, esta es una polimerasa de picornavirus, un virus ARN, tiene la misma estructura de palma, dedo pulgar, pero hasta ahí no va. No tiene esta estructura que está más atrás, que es la estructura de reparación. ¿Ya? Y por lo tanto, puede que cometa los mismos errores, pero uno los repara y otro no. Y por lo tanto, en la suma final, los virus ADN van a quedar con menos errores que los virus. Entonces, eso es inevitable. Siempre van a haber mutaciones. Y por lo tanto, siempre los virus ARN van a generar más mutaciones que los virus ADN, a excepción, como ya dijimos, de estos pocos virus ARN que tienen esta zona de reparación. Y esas son entonces mutaciones espontáneas que los virus generan cada vez que se multiplican y que por lo tanto van a generar un proceso evolutivo de esa población. Y por otro lado están las mutaciones inducidas,
en el cual el ser humano puede acelerar esta frecuencia de mutaciones para fines particulares. ¿Ya? ¿Qué importancia o qué utilidad podría tener para nosotros generar mutaciones de forma, digamos, de diseño, de forma premeditada? Porque hasta ahora, cada vez cuando uno escucha aparecer un virus mutante, es malo. ¿Ya? Estamos acostumbrados como a ese tablón. Pero en este caso, la generación de mutantes es bueno. ¿Y por qué podría ser bueno? ¿Hay una cura para una enfermedad? Por un lado, para ver qué efecto o qué importancia tienen distintos lugares del genoma viral en términos de la enfermedad, de la antigenicidad, etc. Entonces, si generamos mutantes intencionalmente, podemos ver, mira, por ejemplo, este virus dejó de ser virulento. Y uno puede ir para atrás y ver dónde ocurrió esa mutación y de esa manera estudiar o conocer un poco más de los mecanismos de patogenicidad de los virus. Y por otro lado, desde el punto de vista más práctico, es generar virus potencialmente útiles, como por ejemplo cepas vacunadas. Porque una vacuna, además de generar una buena respuesta inmune, tiene que ser inocua, ¿cierto? Esa cepa vacuna. Y por lo tanto, si generamos mutantes a patógenos que no son virulentos, entonces es un buen candidato como cepa vacuna. ¿Ya? Y por eso entonces, estas mutaciones inducidas por distintos agentes son de gran utilidad para estudiar a los virus, pero al mismo tiempo para generar nuevas cepas vacunales, por ejemplo. Y hay muchos hechos concretos, ¿no? Vacunas comerciales que justamente se basan en estos mutantes virales. Entonces hay algunos que ocupan ácido nitroso, que es un oxidante débil, que lo que va a hacer cuando se incuba con el genoma viral es afectar a las adeninas, las oxida. Acá está la adenina normal, tiene un grupo amino, que con el ácido nitroso, que es un oxidante, lo convierte en un grupo carbonilo, y por lo tanto, en la práctica, la polimerasa lo va a leer como, ¿qué cosa? Este es el genoma inicial, se incubó con el ácido nitroso, sigue estando como adenina. Roja aparece porque está modificada por la acción del ácido nitroso. ¿Y qué impacto tiene eso? Una vez que el virus se multiplica, ¿qué pasa con esa adenina? ¿Cierto? Acá este genoma fue leído por la polimerasa, generó dos genomas, ¿cierto? Uno el templado, el otro el genoma nuevo. ¿Y qué pasó con esa adenina? ¿No se unió a una adenina? Esa adenina, que se modificó químicamente, fue leída por la polimerasa como una guanina. ¿Por qué? Porque la hebra complementaria es una citosina. ¿Ya? Es decir, si lo hubiera leído como adenina, hubiera puesto como hebra complementaria acá una timina. Pero no, puso una citosina. ¿Por qué? Porque la leyó por esa modificación química como una guanina. Entonces, ese genoma que se modificó de una manera relativamente sencilla, con un ácido nitroso, ya entonces es un genoma mutado. Porque para los fines prácticos, la polimerasa cada vez que lo lea, lo va a sintetizar una hebra complementaria con un cambio. ¿Sí? Y bueno, hay distintas formas, unos con ácido nitroso, otros con bromuracilo, que es un análogo, que la polimerasa lo incorpora como una timina, pero cuando lo lee, ¿cómo lo lee? ¿Se fijan? Porque acá lo incorporó efectivamente como una timina, porque lo incorporó como complementario a una adenina, pero cuando lo leyó, ¿cómo lo leyó? Como una citosina.
porque la hebra complementaria, la base complementaria que puso fue una guanina, es decir, lo leyó como citosina. ¿Ya? Entonces hay distintas alternativas en las cuales se pueden generar estos mutantes, en este caso por agente químico, en este caso por un agente físico, como son las radiaciones ultravioletas, aquí también generamos una mutación, pero en este caso es una mutación letal, ¿ya? Y de ahí está la base, por ejemplo, de la acción de la radiación ultravioleta, en el cual se genera una unión, un enlace covalente en todos aquellos lugares donde hay una timina cercana a otra timina, entonces se forma un enlace químico que en la práctica lo que hace es bloquear la lectura de ese genoma. Y por lo tanto, de esa forma se inactiva, ese virus deja de ser infeccioso. ¿Ya? Y por eso la luz ultravioleta es buena agente para eliminar los virus infecciosos. Bueno, por cualquiera de estas vías, ya sea por vía inducida o vía espontánea, las que más nos interesan son las espontáneas, como fuente de cambio en los virus, estas mutaciones que van a ocurrir aleatoriamente, ¿ya? Porque como es un error de la polimerasa, puede ocurrir en cualquier momento, en cualquier lugar del genoma, ¿ya? Y por lo tanto, si uno viera el evento de mutaciones a lo largo del genoma, este estaría homogéneamente distribuido a lo largo de todo el genoma. Y principalmente, como ya dijimos antes, mutaciones puntuales. O sea, el cambio en una base, después se equivoca más allá en otra base y así. Ahora, estas equivocaciones pueden ser de tres tipos. Una equivocación en la base que incorpora, por lo tanto esa mutación es una mutación por sustitución, pero al mismo tiempo se puede equivocar en términos de incorporar una base adicional, o bien no incorporar una base, o sea, lee pero no incorpora nada. ¿Ya? Que en un caso son las deleciones cuando no incorporó y las inserciones cuando incorporó más de una en esa posición, que son de mucho menor frecuencia pero que ocurren. ¿Ya? Las tres de ellas las tres son mutaciones puntuales, pero el impacto que tienen esas mutaciones es diferente. ¿Ya? ¿Cuál sería la de menor impacto en términos de la viabilidad de ese virus? ¿Podría repetir qué eran las sustituciones, por favor? Que la mayor parte de las mutaciones son mutaciones puntuales, es decir, ocurren cambios en una base. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es la naturaleza de ese cambio? Pueden ser de tres tipos: sustitución, deleción o inserción. ¿Ya? El cambio en ese punto. Las sustituciones que tiene que incorporar una timina y se equivocó, incorporó otra. Sustitución. Pero también pues, tiene que incorporar una timina, pero no incorporó nada. Y eso es una deleción. Por lo tanto, el genoma queda con una base menos. O también tiene que incorporar una timina e incorporó dos timinas. Y ahí entonces es una mutación puntual por inserción. Porque incorporó más de una base. Por lo tanto, ese genoma queda con una base más. ¿Ya? Son las tres equivocaciones más frecuentes que ocurren cuando hay una mutación espontánea, que son las puntuales, las más frecuentes. Pero de esas tres, lejos, más frecuente es la sustitución. ¿Ya? Ahora, lo que les preguntaba es, ¿cuál de estas tres tipos de mutaciones puntuales es la que va a generar el menor impacto en la viabilidad de ese virus? La sustitución, la deleción o la inserción. ¿Ya? ¿Por qué? De alguna manera el cambio en la base no significaría un cambio en el codón y terminaría sintetizando la misma proteína. Podría no ser la misma, pero sí, básicamente es porque ahí no hay lo que se llama corrimiento del marco de lectura. ¿Ya? Es decir, el cambio, si es por sustitución, afectaría a ese codón, si es una región codificante de una proteína. Pero si fuera una inserción o si fuera una deleción, corre todo el marco de lectura de ahí hacia adelante. ¿Ya? Y por lo tanto,
la estructura de la proteína que sintetiza esa zona cambiaría de ahí hacia adelante y por lo tanto eso sí tendría un impacto mucho mayor en el virus. Y por lo tanto las mutaciones puntuales, aunque el cambio es en una base, puede tener un impacto bajo o un impacto muy alto o ningún impacto. ¿Cuándo no ocurriría ese ningún impacto? Porque hasta estas tres alternativas de cambio, todas generan un cambio en el genoma. Pero en algunos casos, esa mutación puntual no tiene ningún impacto para el virus. ¿Cuándo ocurriría eso? ¿Qué es lo que se denomina una mutación silenciosa? ¿Cuándo ocurrirían estas mutaciones puntuales silenciosas? Es una mutación por sustitución cuando el codón que se genera codifica para el mismo aminoácido. Porque acuérdense que cada codón codifica para un aminoácido, pero hay más de un codón que codifica para el mismo aminoácido. Y por lo tanto puede haber una mutación, pero el virus sigue siendo en la práctica el mismo, porque la proteína no tiene ningún cambio. Por eso, volviendo atrás, por eso hay mutantes que no son variantes. ¿Ya? Porque hay un cambio en el genoma, pero por ejemplo la proteína sigue siendo la misma. O bien, hay un cambio en la proteína, porque efectivamente el codón codifica para un aminoácido distinto, pero sea en una región de la proteína que no tenga ningún impacto en su función. Por eso hay muchos más mutantes que variantes. ¿Ya? Bueno, y tenemos entonces las otras mutaciones puntuales. Esta sería la silenciosa, ¿cierto? No se expresa un cambio en el codón. O sea, hay un cambio en el codón, pero no en el aminoácido de la proteína. Y tenemos entonces otras mutaciones que son la de sentido equivocado y la mutación sin sentido. La mutación sentido es el otro extremo. Esta mutación puntual, por sustitución, genera un codón de término. ¿Ya? Significa que, entonces, cuando se esté leyendo el mensajero, se va a leer ese codón como fin de la síntesis de la proteína y, por lo tanto, obviamente, también va a tener un impacto importante en el virus. Pero no he entendido el sentido equivocado como aquí se refiere. El sentido equivocado no lo he dicho todavía, pero por eso estamos a los dos extremos. Primero, el silencioso, que no hay cambio, el sin sentido, que es término de la síntesis de la proteína, y el sentido equivocado es cuando sí efectivamente se traduce en un cambio en el aminoácido de la proteína, pero ese impacto, ese cambio, puede ser alto, bajo o ninguno, dependiendo de dónde ocurre el cambio en esa proteína. ¿Ya? Por lo tanto, un virus puede estar lleno de mutaciones y, sin embargo, eventualmente el virus comportarse igual que el virus silvestre. ¿Ya? Salvo que algunos de esos cambios ocurran en alguna región importante para el virus. Bueno, todos estos son mutaciones no letales, cambios en el virus, pero que el virus sigue siendo viable. ¿Ya? Sin embargo, hay otro grupo de mutaciones que son mutaciones letales, que ocurren en un lugar tan importante para el virus que el virus hasta ahí llegamos. ¿Ya? Pero esas no se van a detectar porque el virus va a generar esa mutación y el virus se va a eliminar inmediatamente. ¿Sí? Tanto la silenciosa, sentido equivocado y ese sentido son por sustitución. Claro. Es cuando hay una mutación puntual por sustitución, que por lo tanto se mantiene el codón, pero tiene un cambio. Ahora, ¿qué impacto tiene ese cambio? Desde muy importante, ningún cambio, sin ningún impacto, a un impacto intermedio si es que ocurre en regiones no tan importantes o de mayor o menor importancia. Profe, los no letales eran los que seguían siendo viables. ¿Cómo? ¿Los no letales eran los que seguían siendo viables? ¿O era... Claro, las mutaciones no letales son todo este tipo de mutaciones que el virus sigue siendo viable, se sigue multiplicando, se genera el virión y todo, pero con un cambio.
pero si sigue siendo viable, es una mutación no letal. Pero muchas de las mutaciones que se generan son mutaciones letales. Entonces el virus generó un cambio que es tan importante para él que el virus ya no puede mantenerse en la población. Pero desde el punto de vista nuestro no es tan importante, para el virus sí, obviamente, pero para nosotros no, porque se pierde. No deja de estar presente en esa población. ¿Ya? Profe, pregunta, ¿cuál mutación sí provoca un cambio? A ver, dentro de las mutaciones puntuales, por sustitución, la que va a provocar un cambio, digamos, en el cual uno puede notar ese cambio, es el sentido equivocado y el sin sentido. Las dos generan un cambio en el virus. El tema es el impacto, la importancia de ese cambio. La mutación sin sentido, como genera un codón de término, obviamente genera un cambio. El tema es que es un cambio súper alto, súper importante. Y el sentido equivocado también, pero un cambio menor, porque es un cambio en un codón y por lo tanto en un aminoácido específico. ¿Ya? No como el término de la proteína, como es el de abajo. ¿Ya? Entonces, estos dos generan un cambio en la proteína viral, pero el impacto que va a tener ese cambio va a depender si es el término de la síntesis de la proteína o un cambio en uno de esos aminoácidos, y dentro de esos cambios en uno de esos aminoácidos va a también tener relevancia dónde está ocurriendo ese cambio puntual. Es distinto si ese cambio ocurre en el sitio catalítico de la enzima viral, si es una enzima, así es un cambio en la superficie de esa proteína. ¿Ya? Ahí la ubicación va a tener un impacto. Pero hay un cambio. ¿Ya? Pero el tema es que uno podría decir, mira, aquí hay una nueva variante viral y todos estos son virus silvestres. Pero todos estos virus silvestres es muy probable que también tengan muchos cambios dentro de su genoma que no se están manifestando o que no tienen un impacto alto en el comportamiento del virus. Pero van a haber muchos mutantes conviviendo sin alterar los parámetros más importantes para nosotros, como pueden ser la antigenicidad de virulencia. Por esto que estamos explicando acá. ¿Ya? Porque hay cambios, hay mutaciones que se expresan y otros se expresan tenuamente y otros de forma más importante. Bueno, y esto es una gráfica, un ejemplo de lo que vimos recién, digamos. Este sería el genoma silvestre, en el cual tenemos el virus parental, sintetiza el mensajero, ¿cierto?, que es complementario a este. Y eso si es una región codificante para una proteína, esta es la proteína que se sintetiza acá tenemos los residuos aminoácidos. Y en estos tres casos tenemos mutaciones, en el cual, ¿qué tipo de mutación sería esta, por ejemplo? Esta es la proteína que sintetiza esa zona del genoma, y por lo tanto estamos viendo la expresión de esa mutación. ¿Qué tipo de mutación sería eso? Primero, una mutación puntual, ¿cierto? Porque si vemos el genoma original, lo comparamos con este, que es el silvestre, este sería el virus silvestre, este sería el virus mutante. El cambio ocurrió acá. Cambió una citosina por una timina. Por lo tanto, una mutación, ¿de qué tipo? De sustitución. Una mutación puntual por sustitución. Ok. Y eso obviamente se expresa, y acá tenemos la proteína, que se genera a partir de esa mutación. ¿Ya? Y entonces, ¿cuál fue el cambio producto de esa mutación? El cambio fue que en vez de una glicina, se sintetizó una serina, ¿cierto? El resto es el mismo, el resto de la secuencia proteica es la misma. Se cambió la glicina por la serina, por lo tanto una mutación puntual por sustitución. ¿Qué más? Sentido equivocado. Sentido equivocado.
¿Ya? Sentido equivocado. ¿Ya? Es decir, el codón cambió y ese cambio en el codón se expresó en un aminoácido distinto. En este caso de arriba, nuevamente una mutación puntual, o sea, por sustitución, pero en este caso se generó un codón determinado. Por lo tanto, la proteína que venía sintetizándose, ¿cierto? Aquí tenemos la metionina. Después correspondió a una lisina, pero ese fue el codón que se cambió y ese codón generó un codón de término, una mutación sin sentido. Y por lo tanto la proteína llegó hasta ahí, ¿no? ¿Ya? ¿Qué impacto va a tener eso? Bueno, puede ser muy alto si eso ocurrió en el segundo aminoácido de la proteína o bajo si fue en el penúltimo aminoácido de la proteína. Pero entonces ahí sería el DAL. Dependiendo de la ubicación donde ocurre. Pero eso porque está casi al lado del segundo. Claro, o sea, si suponemos que ese fuera el segundo aminoácido y hay 100 más para allá, es letal, porque se pierde totalmente la proteína. Y en este caso, ¿qué tipo de mutación es? Es una mutación puntual de lesión. Porque aquí el normal había tres adeninas y aquí se perdió una adenina. ¿Ya? Entonces es una mutación puntual por delesión. ¿Ya? Y el impacto entonces que ahí sí, como dijimos antes, se corre en marco lectura, porque ya antes se leía como las 3 adeninas y luego la citosina, guanina. Aquí como se perdió la adenina, ya el aminoácido, o sea, el codón ya no es 3 adeninas, sino que sería adenina, citosina. ¿Cierto? Y ahí se sigue leyendo de esa forma, y por lo tanto se corre todo el marco de lectura. ¿Qué significa eso en la práctica? Que se empiezan a leer otros codones. ¿Ya? Y por eso, aquí, en vez de ser una fenilalanina, se lee este nuevo codón como leucina. Y por lo tanto, la secuencia aminoácidica de esa proteína no se pierde, pero cambia su estructura aminoácidica de ahí en adelante. ¿Ya? Porque ya se están leyendo bases distintas. ¿Ya? Porque se perdió una. Y lo mismo habría ocurrido si hubiera sido una inserción. ¿Ya? Por eso siempre están presentes esas dos variables. ¿Qué tipo de mutación y dónde ocurre esa mutación? Profe, ¿eso también sería del sentido equivocado? Bueno, esta. La D, sí. ¿Cuál es la definición de sentido equivocado? Eso te olvidó. Es una mutación por sustitución que cambia el codón. ¿Ya? Porque ahí en esas 3 definiciones, sentido equivocado, silenciosa, que no hay cambio, y el otro es de sin sentido. En este caso sería, ¿sí sería o no sentido equivocado? ¿Ya? ¿Hay una? ¿Sí? No hay sustitución. ¿Ya? Entonces está en una escala aparte. ¿Ya? Ok. Bueno, eso van a ser los orígenes de las mutaciones. ¿Ya? Las mutaciones que están ocurriendo permanentemente, errores de la polimerasa que no son corregidas, que son cambios de distintos tipos en distintos lugares, y dependiendo de esa combinación, qué tipo de mutación y dónde ocurrió en el virus, va a tener un alto o un bajo impacto en el virus. Si tiene un alto impacto, probablemente un virus es una mutación letal y el virus desaparece, porque hay un proceso de selección posterior. O bien, si tiene un bajo impacto, ese virus probablemente se va a mantener en la población, pero en bajo número, o bien puede ser una mutación positiva para el virus. ¿Cuál podría ser una mutación positiva para el virus? ¿Ah? ¿Que aumente su virulencia? Podría serlo o podría no serlo, porque cuando aumenta su virulencia va a eliminar a los hospederos rápidamente.
En muchos casos no es muy ventajoso para el virus. Aumenta su resistencia del ambiente. Claro, por ejemplo, que un virus que se mantenga por más tiempo viable en el medio ambiente, siempre y cuando eso sea un mecanismo importante para el virus de transmisión. ¿Ya? Hay algunos virus que sí, efectivamente, quedan en el medio ambiente mucho tiempo, hay otros que no, que son de contacto directo. Eso también influye. ¿Sí? Que aumente su cantidad de hospedero. Claro, que amplíe su rango hospedero, eso puede ser pero es una mutación difícil que ocurra, porque el rango hospedero está determinado por muchos factores. Esas características que están distribuidas en muchas partes del genoma del virus. La capacidad de ese virus reconocer receptor de otro hospedero, de multiplicarse en otro hospedero, entonces es difícil que ocurra. Por eso los virus en general tienen un rango hospedero muy estable. Es difícil que haya un cambio en el rango hospedero porque depende de muchos factores del virus. ¿Ya? Pero como los virus son parásitos intracelulares, están muy condicionados por el hospedero. Entonces es difícil que haya un cambio hospedero con tanta facilidad. Por lo tanto, lo que es más habitual que ocurra, porque una presión selectiva alta, es la antigenicidad del virus. Ya sea por infecciones naturales, está sometido entonces la respuesta inmune de esa población, y si hay estrategia vacunal, con mayor razón. Entonces, aquellas mutaciones que alteren la antigenicidad del virus son las que van a emerger con mayor frecuencia. Y nuevamente volvemos a nuestro patrón de comparación en este momento. Las variantes que están surgiendo coronavirus hasta el momento son variantes de antigenicidad. Porque esa le va a representar una ventaja selectiva al virus muy importante. Porque en la práctica es como que la población se vuelve más susceptible. Y por lo tanto el virus puede infectarse en una mayor cantidad de individuos y diseminarse, o sea, transmitirse con mayor facilidad. ¿Ya? Bueno, ¿alguna pregunta para parar un rato? Ok, entonces paramos 10 minutos. Sí.
Ah, ah, ya. Bien. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Ok. Entonces, como dijimos, las mutaciones se pueden expresar en un cambio en el comportamiento del virus o no. Y eso va a depender básicamente del efecto que tiene la presión selectiva sobre el virus. Siendo lo más importante, entonces, aquellos cambios que afecten la virulencia y la antigenicidad del virus, ¿ya? Porque son como tienen dos impactos importantes sobre la enfermedad por una parte y por el éxito que va a tener el virus en esa población. Bueno, eso que para el virus es importante, que tiene un impacto importante para el virus, también lo tiene en el ámbito del control de las enfermedades virales, en el cual a través de esta mutación inducida que dijimos nos va a permitir generar mutantes y variantes con mayor frecuencia. Estas se pueden seleccionar, ¿ya? Por ejemplo, uno de ellos son los mutantes de placa. Los mutantes de placa, una vez que uno los muta espontáneamente, por ejemplo, con ácido nitroso, de forma inducida, digamos, ¿cómo selecciona estos mutantes de placa? Genera, por ejemplo, un cultivo celular y posteriormente entonces hace una dilución de esos mutantes e infecta este cultivo celular, esta monocapa de células. Y posteriormente los tiñe de alguna forma, de tal manera de identificar lo que son estos puntitos, que son focos infecciosos, ¿ya? Es decir, el virus cayó en alguna de estas células, por ejemplo, en este caso, cayó ahí el virus, posteriormente se puso un agar sólido con medio cultivo arriba, y por lo tanto el virus quedó confinado a ese lugar. Y lo mismo ocurrió en otros puntos, que son todos estos puntitos más claros que aparecen acá. Y si la población fuera homogénea, uno esperaría que entonces el virus cae, se multiplica en esas células, infecta las células vecinas y así se va diseminando. Si la población de virus fuera homogénea, todos estos puntitos tendrían el mismo diámetro, porque tendrían una capacidad de diseminación igual. Sin embargo, lo más frecuente es lo que se ve acá, que hay algunos focos infecciosos más pequeños y otros focos infecciosos más grandes. ¿Qué importancia puede tener eso? En términos de la utilidad que uno podría obtener de ahí. El hecho que haya virus que generan focos infecciosos más grandes y otros focos infecciosos más chicos. ¿La virulencia? ¿La virulencia? Sí. O sea, eso lo vamos a ver en otra clase, pero la virulencia se define en función del efecto que tiene en un hospedero. ¿Ya? Uno no puede decir que un virus más virulento por el efecto que tiene una célula. Pero, si bien en estricto rigor es así,
En la práctica se ha visto que los virus que generan focos infecciosos más grandes son más virulentos. ¿Ya? Y por lo tanto, esta estrategia nos permite identificar virus mutantes que potencialmente pueden ser más virulentos o menos virulentos. ¿Ya? ¿Qué utilidad puede entregarnos eso? El identificar lo que se denominan mutantes de placa. ¿Cierto? Porque ese es el hecho. Ahí, el virus que hacen, generan focos infecciosos más chicos y otros más grandes. Ok, ¿nos servirá para algo? ¿O potencialmente nos puede servir para algo? Identificar mutantes avirulentos. ¿Ya? Es decir, con capacidad de virulencia menor y por lo tanto, nuevamente, identificar potenciales cepas vacunadas. Porque pónganse en un caso de que el virus normal, el virus silvestre, genera un foco infeccioso grande, nos vamos al extremo de 10 milímetros. Y bueno, y en algunos de estos mutantes genera un foco infeccioso de menos de 1 milímetro. Potencialmente ese virus puede ser avirulento y por lo tanto después habrá que probarlo en el hospedero normal y todo. Y por lo tanto identificar una potencial cepa vacuna. Porque acá estamos identificando qué tipo de variantes potencialmente variantes de virulencia. Dijimos que las mutaciones pueden afectar o no al comportamiento del virus. En este caso, como estamos ocupando como factor de selección aquellos que generan focos infecciosos de distinto tamaño, estamos buscando potencialmente mutantes de virulencia. ¿Ya? Y por lo tanto de utilidad como una cepa vacuna. En este otro caso, no es la misma situación porque no se hace de la misma manera. Podemos buscar mutantes de antigenicidad. ¿Ya? Y para eso, lo que se hace habitualmente es utilizar un pool de anticuerpos que son capaces de bloquear la infección de un virus normal, del virus silvestre, y por lo tanto incubarlos con un pool de mutantes, y posteriormente, una vez que ese pool de mutantes se incubó con estos anticuerpos, infectar un cultivo celular. ¿Qué vamos a obtener de ahí? Si hacemos ese procedimiento, tomamos este grupo mutante, lo incubamos con los anticuerpos que bloquean la infección del virus normal y posteriormente entonces recuperamos los virus que se generan. ¿Qué estamos recuperando? ¿Qué tipo de virus estamos recuperando? Variantes de antigenicidad. Porque aquellos virus que tienen la misma antigenicidad que el silvestre, los van a bloquear los anticuerpos y no se van a poder multiplicar. Los que se pudieron multiplicar son los que tienen una antigenicidad distinta. ¿Por qué? Porque esos anticuerpos no fueron capaces de bloquearlo. ¿Ya? Entonces ahí podemos recuperar variantes de antigenicidad. ¿Ya? Que son los de mayor uso, porque tienen un impacto importante en términos digamos, de comportamiento del virus. Un variante de virulencia, obviamente, ¿cierto? Y el de antigenicidad también. Y hay otro grupo de mutantes que también son importantes en el diseño de vacuna. De hecho, hay algunas vacunas que lo ocupan, que son los mutantes termosensibles, que son un grupo muy particular de mutaciones que se expresan bajo una temperatura y no se expresan a otra temperatura. Por eso termosensibles. ¿Ya? Y por lo tanto, hay una temperatura permisiva en el cual no se expresa la mutación y hay una temperatura restrictiva en que sí se expresa la mutación. ¿Ya? Por ejemplo, hay una vacuna contra virus herpes que ocupa una mutante termosensible, en el cual normalmente la temperatura restrictiva cuando se expresa la mutación es mayor. La temperatura es mayor que la permisiva.
¿Y cómo funciona esto biológicamente? El virus herpes ingresa por tracto respiratorio, que la temperatura del tejido es más baja que la temperatura sistémica. Entonces, cuando se multiplica o infecta el tracto respiratorio, temperatura permisiva, no se expresa la mutación, por lo tanto el virus se multiplica, se genera una buena respuesta inmune, y cuando el virus hace infección sistémica, porque ese virus hace infección sistémica, la temperatura es más alta, temperatura restrictiva, se expresa la mutación, el virus no se multiplica, y por lo tanto es una vacuna inocua. Se multiplica en el tracto respiratorio generando una buena respuesta inmune, un buen bicelular, pero es inocua porque cuando hace infección sistémica, la mutación se expresa y el virus entonces no se multiplica, por lo tanto no se infecta, no genera progenie, no genera enfermedad. ¿Qué es el principal problema de herpes? ¿Cuál es el principal problema de herpes bovino al menos? La generación de abortos. Y para eso la infección sistémica es la que importa. Entonces, a partir de esta generación de mutantes, que forma parte del proceso normal de los virus, también podemos ocuparlo como una herramienta importante, que de hecho se ocupa, para controlar las enfermedades virales, generando cepas vacunales más eficientes. Bueno, eso en el ámbito de las mutaciones, pero hay otro generador de cambio en los virus, que es la recombinación. ¿Ya? Y aquí sí cambia el sistema de generación porque se necesitan algunas condiciones especiales, que haya más virus, o sea, más de un tipo de virus, y que haya una infección simultánea con estos dos virus semejantes, pero no iguales. ¿Ya? Es decir, virus distintos, porque para que tengan características diferentes que intercambiar, pero similares para que sean compatibles entre sí. Entonces, cuando ocurre una infección simultánea de una célula con estos virus distintos, entonces van a intercambiar información genética entre ellos y por lo tanto se va a generar un nuevo virus con esta información genética intercambiada. Entonces, el mecanismo es distinto. El otro era el mismo virus que mutaba, en este caso hay intercambio genético entre dos virus distintos. Pero lo suficientemente cercanos como para poder hacer este intercambio y mantenerse viable. ¿Ya? Y este mecanismo se puede dar por recombinación intramolecular o por reordenamiento molecular. ¿Ya? Y eso va a estar definido por el tipo genoma que tiene. En el caso de la recombinación, esto es habitual o más habitual en los virus ADN. ¿Y qué es lo que ocurre? Cuando hay dos virus que hacen infección simultánea de una célula, se van a multiplicar en forma simultánea, paralela, pero simultánea. Y cuando lleguen a la replicación del genoma, ya que aquí está ejemplificado por genomas de colores distintos, ¿cierto? Un virus tendría el genoma blanco y el otro el genoma negro. Bueno, en algún momento, cuando están los dos virus generando la nueva copia del genoma, la polimerasa se suelta, porque es un proceso que ocurre habitualmente. Cuando decimos sintetiza una nueva copia del genoma, en la práctica empieza a sintetizar, se suelta, se vuelve a pegar y sigue y así. Bueno, en este caso, como hay dos genomas distintos simultáneamente, en una cierta proporción de los virus en replicación, la polimerasa va a estar sintetizando un genoma, se va a soltar, y en vez de volver a pegarse al mismo genoma, se pega al genoma del otro virus, se une al genoma del otro virus. Y por lo tanto, va a empezar a sintetizar la copia del virus 1, se suelta, se pega al otro genoma y y sigue sintetizando, pero el genoma del otro virus. Y por lo tanto se obtiene un mix, ¿ya? Que sería ¿cierto? Una hebra nueva, que sería la de abajo, con parte del genoma de uno y parte del genoma de otro. Es un evento de muy baja ocurrencia, pero ¿qué es lo importante? Que cuando ocurre tiene un alto impacto en el virus, porque aquí no estamos hablando de mutaciones puntuales.
Estamos hablando de intercambio importante de información entre dos virus. Ahora, el tema es que ese nuevo virus tiene que ser viable. Y por eso tienen que ser virus similares. De tal manera que siga funcionando, siga siendo viable, aunque tenga parte importante del genoma de otro. Y el reordenamiento molecular va a ocurrir en aquellos virus que tienen genomas segmentados. Solamente aquellos que tienen genomas segmentados. Y por lo tanto, ¿qué tipo de virus? ¿Cuáles son los virus que tienen genomas segmentados? Solamente los virus ARN. ¿Ya? Y el caso más, digamos, paradigmático acá es virus influenza. Virus influenza es un virus que tiene genoma segmentado y es donde ocurre con muy alta frecuencia esta situación. ¿Ya? Es un virus que tiene 8 segmentos, su genoma está dividido en 8 segmentos. Bueno, en el caso de la recombinación, al igual que en el caso de las mutaciones, ocurre cuando el virus está sintetizando una nueva copia del genoma. ¿Ya? Porque son errores en ambos casos de las polimerasas. Uno cuando está insertando base y en este caso cuando está copiando un genoma. Sin embargo, el reordenamiento, el error no va a ocurrir en ese momento, va a ocurrir en una etapa posterior. Van a sintetizar las copias del genoma y luego cuando lleguen a la etapa de ensamble, es decir, formar la cápside con el genoma y todo, como es un genoma segmentado, se van a equivocar, ¿ya? Porque van a haber fragmentos de un virus y segmentos del otro virus que son muy parecidos. Entonces el virus en cierta proporción se van a equivocar y va a incorporar un mix de segmentos. Algunos del virus 1 y otros del virus 2. ¿Ya? Y por lo tanto, acá tenemos el virus 1 con sus genomas rojos y el virus 2 con segmentos verdes, parece. ¿Sí? Y por lo tanto, cuando se multiplican en el interior de la célula, sintetizan nuevos segmentos que se van a ensamblar y como vemos acá, se va a ensamblar con un mix de ambos tipos de genomas. ¿Ya? Y por lo tanto, en la práctica, o sea, no, en la teoría, podría haber un intercambio de cualquier segmento, pero en la práctica se observa que no es así. ¿Ya? No se intercambian con la misma frecuencia, ¿ya? Porque actúan como en tándem. Hay algunos segmentos que son muy cercanos en términos funcionales entre sí y por lo tanto solamente hay algunos segmentos más factibles de cambiar, no todos con la misma frecuencia. Bueno, y esto es lo que ha ocurrido en todas las pandemias de la historia conocida, al menos en la población humana, donde hay más conocimiento del tema. Acá tenemos, por ejemplo, los virus de influenza en las pandemias del siglo pasado, la gripe española, la gripe asiática, la de Hong Kong, la rusa, la pandémica del 2009, en el cual, si se observan, el color de los segmentos del genoma de estos distintos virus influenza son distintos. ¿Ya? Muchos de ellos, estos procesos de reordenamiento exitosos, son los que han generado entonces las cepas pandémicas. ¿Por qué? Porque cuando ocurre la generación de un reordenante, entre comillas, exitoso, la naturaleza del virus que se genera es muy distinta al virus que había anteriormente en la población. ¿Ya? Tanto en términos antigénicos como en términos funcionales. Y por lo tanto, normalmente estos cambios son a nivel de macrotinina y neuraminidasa, que son los principales determinantes antigénicos del virus. ¿Y qué efecto práctico tiene eso para el virus? Por ejemplo, que reordene la hemaglutinina. Hay un reordenamiento de dos virus y cambia la hemaglutinina, que es el principal determinante antigénico del virus.
la población de los hospederos se vuelve inmediatamente altamente susceptible a la infección. ¿Ya? O sea, es decir, en la práctica, deja de tener respuesta inmune protectiva contra el virus. ¿Sí? Y por lo tanto, la pandemia. Porque al volverse la población susceptible, el virus puede diseminarse con gran éxito. Profe, consulta, ¿en qué momento ocurrió el reordenamiento? El reordenamiento ocurre en la etapa final del ciclo infectivo, en el momento del ensamble de la partícula viral. ¿Ya? Cuando se sintetizaron todas las nuevas copias del genoma y después tienen que formar la nueva partícula viral. Cuando forma la nueva partícula viral, ahí incorpora segmentos de ambos virus. ¿Ya? En ese caso. Entonces es una etapa más tardía del ciclo infectivo. Bueno, esta es la última pandemia de influenza en humanos. Y como nos damos cuenta acá, este es el virus responsable, con segmentos de distintos colores. ¿Y por qué? Porque si vemos el origen de estos fragmentos, vemos que algunos vienen de la peste porcina clásica, que son los rosados. Otros fragmentos vienen de la influenza estacional humana, la que nos afecta todos los años. Los celestes son de una influenza aviar. Y este otro es de una influenza porcina, pero del genotipo europeo. Y esta combinación de segmentos de distintos orígenes, entonces, generaron la nueva variante que apareció en 2009 y que se diseminó por todo el mundo. Y esto lo hace a través de un proceso de reordenamiento. Y un tercer mecanismo de cambio, ¿ya? Es lo que se denomina interacción entre productos génicos virales. ¿Por qué? Porque es distinto, porque aquí no hay un cambio en el genoma. Los dos casos anteriores hubo cambio en el genoma. Por lo tanto, eso es transmisible a la progenie viral, por lo tanto, es un cambio que se mantiene en la población viral, es transmisible, digamos, en la población viral, y es un cambio importante, habitualmente. En este caso, también hay un cambio en las características de los virus, por distintos mecanismos, pero es un cambio transitorio, porque el genoma no cambia. Cambia el comportamiento del virus, pero no el genoma. Y eso, entonces, se traduce en que cuando se genere una nueva progenie, ese comportamiento del virus va a cambiar, nuevamente, a su comportamiento original. Y hay distintas formas que eso ocurra. El más frecuente en los virus con envoltura lipídica es lo que se denomina la poliploidía, en que lo que ocurre acá nuevamente es en el proceso de ensamble, como el reordenamiento. Las copias del genoma se sintetizan normales, digámoslo así, pero no responsables del cambio que vamos a medir. Y cuando se ensambla la partícula viral, se incorpora más de una copia del genoma. ¿Es factible eso normalmente o no? ¿Formar partículas virales con más de una copia del genoma? No, ¿cierto? Porque la cápside viral, el tamaño que tiene un virus, definido por la cápside viral, está en función del genoma que tiene ese virus. Por eso ocurre solo en virus con envoltura lipídica, porque hay cápsides individuales dentro de una mega envoltura lipídica que cubre esas distintas cápsides. ¿Ya? Y por eso entonces hay un supuesto virus que va a tener más de un genoma, porque en la práctica hay varias cápsides en el interior de esa envoltura lipídica. Pero eso es la unidad infecciosa, porque la envoltura lipídica es donde están los receptores virales y es lo que va a infectar una célula. Bueno, ahí hay dos variantes, la poliploidía y la heteropoliploidía, porque cuando hay infección de dos virus simultáneamente puede haber entonces el genoma, solamente genoma, varias copias del genoma del mismo virus, o varias copias, pero de genomas mezclados. Y eso entonces se va a traducir en que cuando ese virus infecte, va a generarse proteínas de ambos virus, y por lo tanto van a haber
una antigenicidad, por ejemplo, mixta, porque van a haber proteínas de ambos virus simultáneamente. Pero no es por un cambio genético, sino que se están sintetizando proteínas virales a partir de dos genomas distintos. ¿Ya? Pero cuando ese virus se multiplica, nuevamente se van a generar ambos virus por separado. ¿Ya? Que en el caso de los virus sin envoltura se denomina como mezcla fenotípica, porque cuando se forme la cápside, esa cápside, como hay dos virus distintos infectando simultáneamente a la célula, esa cápside que se forma se va a formar con proteínas del virus 1 y proteínas del virus 2, como se ve acá. Y por tanto, si uno mide la antigenicidad de ese virus, va a ser una antigenicidad distinta al virus normal. Pero cuando ese virus infecte a otra célula, lo importante es el genoma que va a tener dentro. Y por lo tanto, esta característica mixta se va a perder. Porque el genoma va a sintetizar solamente las proteínas de ese virus y por lo tanto, la progenie, los nuevos virus sintetizados, van a perder esta mezcla de caracteres y van a volver al carácter anterior, que es el que codifica ese genoma. ¿No? Y la situación extrema es lo que se denomina una transcapsidación, que cuando hay dos virus infectando y multiplicándose simultáneamente, se puede formar la cápside del virus 1, pero incorporar el genoma del virus 2. ¿Ya? Entonces, nuevamente hay un cambio en las características medibles del virus, aparentemente una nueva variante, pero cuando ese virus infecte, el genoma es lo que determina lo que se sintetiza y por lo tanto nuevamente vamos a recuperar el carácter original. ¿Cuál de los dos? El que codifica ese genoma. ¿Ya? Entonces hay un cambio, también hay un mecanismo de cambio, por errores. ¿Ya? ¿Errores de qué tipo? Ya vimos que el reordenamiento es un error en ensamble. La mutación, error de polimerasa. Recombinación, error de polimerasa. Aquí, error de qué tipo? La mezcla fenotípica, la heteropolicloidía, la transcapsidación, ¿son errores de qué tipo? De ensamble. De ensamble. ¿Sí? Ok. Y hay otro mecanismo de cambio o de características genéticas de los virus que poseen principalmente algunos virus RNA, que es el concepto de cuasi-especificidad. Hasta este punto estamos hablando de un virus que infecta y que experimenta mutaciones, que puede ser, digamos, de menor o mayor impacto, o recombinaciones, o reordenamiento, pero siempre estamos hablando de un virus que ingresa y que va a experimentar un cambio entre mayor o menor magnitud. Sin embargo, hay algunas especies virales que no infectan un virus homogéneo, sino que infecta una población de virus mutantes, que son las cuasi especies virales. ¿Ya? Por ejemplo, esto es muy frecuente en el caso de los coronavirus, en el cual la población de virus es muy diversa genéticamente. No es una población homogénea que con cierta frecuencia ocurre un mutante que cambia las características de esa población. No, acá la población es heterogénea siempre, formada por estas cuasi especies virales. Entonces, ¿cómo se define esto? La cuasi especie viral es un grupo de mutantes que se mantienen de forma estable en la población y que, si bien difieren entre sí, mantienen una cierta consenso o similitud con la secuencia tipo para esa especie viral. Y eso se ejemplifica de esta forma, como un cubo en el cual hay una especie de ameba, ¿ya? En el cual este cubo define las características de la especie viral, por lo tanto no se salen de ahí. Sin embargo, no es un punto único de homogeneidad,
sino que se ejemplifica por esta especie de ameba porque hay distintas familias, ¿ya? Distintos grupos de virus que conviven, que se diferencian entre sí, tienen características distintas entre sí, pero no se escapan mucho de las características propias de esa especie. ¿Qué ventajas les reporta esto para este grupo de virus? Que tienen una suerte de especialización para cada una de este grupo de variantes. Cada uno de este grupo de variantes se han especializado en una cierta característica, por lo tanto a la población en total le reporta una ventaja. Y esa especialización, por ejemplo, es muy frecuente que sea distintas eficiencias de multiplicación en distintos tejidos del hospedero. Entonces, cuando infectan a un hospedero, algunas de estas variantes se van a ir a un tejido en específico y otras se van a ir a otros tejidos y por lo tanto infectan al hospedero de forma eficiente, pero en distintos sitios del hospedero. ¿Sí? Creo que cuando se refieren a las variantes del COVID, ¿se refieren a eso? No, en el caso de las variantes del COVID, ese es un virus que se comporta 5 a 6 especies. Es decir, es un virus homogéneo que surge en la población porque se generó esa mutación y que posteriormente en este proceso de transmisión en la población se va haciendo prevalente. Es decir, va reemplazando a la población anterior. Entonces, si antes era 100% Delta, por ejemplo, aparece la variante Omicron y esa es más eficiente en su transmisión en la población y reemplaza a la anterior. Entonces, al final, el 90% de los infectados tienen la Omicron y la otra se perdió. ¿Ya? Eso es lo habitual. Sin embargo, en este caso no. Hay un grupo de mutantes que son variantes al mismo tiempo que se mantienen en la población como tales. ¿Ya? No se desplazan en unas con otras. Y este grupo de variantes son las que están en la población de forma estable y es la que infectan a los distintos hospederos. Se mueven como grupos, ¿ya? No compiten entre sí. ¿Por qué no compiten entre sí? Porque cada uno está especializado en tejidos distintos. Entonces, yo infecto pero no te molesto, porque yo me voy al hígado y el otro se va a los pulmones, etc. ¿Ya? Y por eso se mantienen en la población. No todos lo poseen, pero sí hay varias especies que sí lo tienen. Entonces, como cada uno tiene su especialidad, no compiten entre sí y están muy bien adaptados para infectar a esos hospederos, ¿ya? Porque no tienen que generar nuevas mutantes, ya están hechas. Y por lo tanto, cada uno especializado en distintos tejidos y por lo tanto infectando muy eficientemente a los hospederos. Bueno, lo que les decía de la evolución de la población. Hasta ahora hemos visto de que se están generando mutaciones individuales. En algunos casos, esa mutación que se convierte en una variante exitosa cambia totalmente a la población, lo que hablábamos antes del COVID. O bien, este grupo de mutantes o variantes exitosas conviven y se mantienen como tal en la población como en los coronavirus. Si bien esto es lo que explica el cambio de la población viral, este cambio que está ocurriendo a nivel individual es mucho más, digamos, tiene mucho mayor frecuencia que el cambio de la población en general. Dijimos en su momento que en el caso de los virus ADN esto ocurre con menor frecuencia que los virus ARN, pero se mueven en estos rangos. Si uno analiza la población total, esta velocidad de cambio es mucho menor, ¿ya? En virus ARN es 0.01 sustituciones por sitio año, si lo comparamos con esto, es claramente menor. Y en el caso de los virus ADN es como 5 órdenes de magnitud más lento. O sea, se conserva el hecho que los cambios que ocurren a nivel individual en los virus ADN, en la población también, la población de virus ADN cambia mucho menos en el tiempo que la población de virus ARN. Pero aún así, las poblaciones son bastante estables, ¿ya? Pero sin embargo,
sí van cambiando en el tiempo de forma permanente. ¿Ya? Y ahora, estas mutaciones, estos cambios que van ocurriendo en la población, si bien las mutaciones ocurren en distintos lugares de ella, los que lo hacen, las mutaciones que se hacen prevalentes, es decir, más frecuentes en la población, son aquellas que le van a reportar una mejor adaptación intrahospedero o interhospedero. ¿Ya? Esas son las que se van a hacer más prevalentes. Y las mutaciones intrahospedero son las que les permite infectar más eficientemente al individuo blanco. ¿Cómo cuáles podrían ser? ¿Qué mutaciones les permiten a un virus ser más eficiente al infectar a un individuo? Evolución intrahospedero. ¿Cuáles de las que están ahí? Esta, por ejemplo, capacidad de ser excretados, es decir, eliminados del medio ambiente por largos periodos de tiempo. ¿Eso es una evolución intrahospedero o interhospedero? Interhospedero, ¿eh? Intrahospedero es que les permite infectar más eficientemente al individuo que infectó. Evolución interhospedero es la capacidad de infectar a la población de forma más eficiente. Entonces, la capacidad de ser eliminados o excretados por largos periodos de tiempo, eso apunta a una evolución interhospedero. Porque mientras más tiempo esté siendo eliminado del medio ambiente, hay más posibilidad de infectar a la población. ¿Ya? Sin embargo, la capacidad de multiplicarse más rápido, es decir, un ciclo infectivo más corto, eso es una evolución intrahospedero. Porque mientras más corto sea el ciclo infectivo, la diseminación es más rápida. Y por lo tanto, menos capacidad del sistema inmune de frenar la infección. ¿Ya? Entonces, estos puntos, como si bien las mutaciones ocurren en cualquier lado, luego de eso hay una presión selectiva, ¿cierto? Y eso es lo que determina entonces cuáles mutaciones, cuáles variantes van seleccionándose en el tiempo y fijándose en la población. Entonces, si el virus replica más rápido, si es capaz de generar gran cantidad de virus, si es capaz de multiplicarse en tejidos claves, ¿cuáles serían esos tejidos claves, por ejemplo? Porque puede haber un cambio en el tropismo del virus. Antes yo no infectaba pulmón, pero surgió una mutante que sí ahora infecta pulmón. ¿Cuáles podrían ser esos tejidos que le reportan una ventaja selectiva al virus? Por ejemplo, tejidos que les permitan generar altos títulos virales, tejidos que están protegidos de la respuesta inmune. ¿Ya? Por ejemplo, un virus que adquiere la capacidad de multiplicarse en células del sistema inmune. ¿Qué es un título viral? El título viral es la cantidad de virus que hay en un determinado volumen. ¿Ya? Entonces, capacidad de replicar generando un alto título viral, en último término lo que están diciendo es generando gran cantidad de virus. Bueno, hay muchos virus que se multiplican en el sistema inmune porque, además de multiplicarse, dañan la capacidad del hospedero de defenderse de la infección. Entonces, ese es un tejido clave. Si un virus se multiplica en el sistema inmune, es bueno para el virus. No solamente porque genera nueva progenie, sino porque además daña, ¿cierto? Es como que estuviera evadiendo la respuesta inmune. Capacidad de sobrevivir en el medio ambiente, ¿qué tipo de evolución? Interhospedero. ¿No? Capacidad de ser transmitido verticalmente, interhospedero. ¿Cierto? Porque una vez que el virus está en el individuo, era lo mismo, la transmisión, porque ya está en el hospedero. Pero sin embargo, eso facilita infectar a nuevos individuos. Aquí se mete con vertical. Madre e hijo.
La transmisión horizontal es dentro de individuos, digamos, distintos. Transmisión vertical cuando hay una transmisión madre. ¿Sí? Entonces, bueno, las mutaciones ocurren en distintos lugares del genoma, cambia distintos comportamientos del virus, pero estos cambios de comportamiento son los que se fijan en la población porque le reporta una ventaja selectiva. ¿Sí? ¿Sería una ventaja replicarse en células que después sea más fácil como contagiar a otra persona? Como en el sistema respiratorio, así como para expulsarse más fácil. Claro, esos virus que sean capaces de replicar en tejidos en los cuales sean liberados más eficientemente al mezclar. Y eso sería una evolución interhospedal también. ¿Sí? Porque ya el virus está, pero le permite acceder a otro individuo de forma más fácil. Como es inter, pero si estoy seleccionando otro tipo de tejido no sería intra. Por ejemplo, el virus ahora es específico para pulmón. Eso lo permite, no sé, porque las cosas son más rápido. Pero el virus mutó para poder infectar al pulmón. Entonces eso no sería intra. Es que, a ver, hay que verlo desde el punto de vista de que me facilite, por una parte, la multiplicación en el individuo, intra, o bien la infección de la población. Entonces, en este caso, la capacidad de multiplicarse en pulmón y ser liberado al medio externo, ahí, claro, adquiere una mayor capacidad de infectar otro tejido, pero ya está en el individuo, y por lo tanto, infectarse en otro tejido adicionalmente no es tanto la ventaja, a menos que concomitante con eso, por ejemplo, esté dañando la respuesta inmune, porque ahí sí. Pero en este caso, el mayor impacto va a estar en la capacidad de infectar a otro individuo, porque el virus sale más fácil, sale en mayor cantidad, entonces el impacto va a ser mayor en la diseminación, o sea, en la transmisión en la población. Bueno, cuando uno empieza a analizar a la población de virus que componen digamos, que están presentes en una determinada región, en un determinado lugar, va a encontrar, por ejemplo, estos son genomas, acá están distintos virus, genomas de distintos virus, y los puntitos indican, comparándolo con el virus silvestre, que hay una gran cantidad de mutantes, ¿cierto? Porque estos son mutantes, porque el genoma no es idéntico. Este genoma, que sería nuestro silvestre, si lo comparamos con el genoma del virus 2, vemos que, por ejemplo, aquí tiene un cambio en una base, porque ya no tiene una guanina, o sea, no tiene una timina, sino tiene una guanina. ¿Ya? Es una mutación por sustitución, ¿cierto? Una mutación puntual por sustitución. Entonces ya es un mutante, porque el cambio está en el genoma. Y así se empieza a analizar distintos virus de una población viral, vamos a encontrar una gran cantidad de mutantes. Y normalmente estas mutaciones distribuidas en distintas partes del genoma, ¿ya? Como se ve acá. Y también va a observar que hay algunas regiones del genoma que en general tienen pocas mutaciones. Sin embargo, hay otras regiones del genoma que tienen muchas mutaciones. ¿Ya? En este caso, tenemos incluso mutaciones de deleción, que son estas guiones que se ven. Ahora, si nos vamos al origen, las mutaciones dijimos que ocurren aleatoriamente, y por lo tanto las mutaciones ocurren en cualquier sector. Pero sin embargo, aquí lo que estamos viendo es la foto final, o la foto actual. No sabemos cómo evolucionó hasta llegar acá. Y por lo tanto aquí lo que observamos es fruto no de la mutación, sino que es fruto de la presión selectiva. Ocurrieron mutaciones prácticamente en todos los lugares, pero probablemente esas no se conservaron en la población, se eliminaron por ser mutaciones letales, etc. ¿Bien? Y por lo tanto, cuando vemos la situación, y para eso hay herramientas, digamos, de bioinformática para lograrlo, si uno analiza una población viral en un momento determinado, uno se va a dar cuenta que permanentemente, uno en mayor proporción que en otro, hay una heterogeneidad, hay una gran variabilidad genética
en los virus que están presentes en un momento determinado. Y esta variabilidad, a su vez, como ya vimos antes, va cambiando en el tiempo. ¿No? Ahora, estos cambios, que son cambios genéticos, eventualmente puede que no tenga un gran impacto en las variables más importantes, antigenicidad y virulencia. ¿Ya? Sin embargo, algunas de ellas sí. ¿Ya? Y por lo tanto, se diseñan o se han diseñado una serie de herramientas como la filogenia molecular para hacer una vigilancia en términos de cuáles son las variantes genéticas que están presentes en la población en el tiempo. Porque con cierta frecuencia aparecen variantes genéticas que van a ser responsables de cambios importantes en el comportamiento del virus, ya sea por transmisión interespecie, por generación de variantes de virulencia o de antigenicidad, que hay que conocer, que hay que ser capaz de detectar para introducir las modificaciones, los ajustes necesarios para seguir controlando eficientemente esa enfermedad viral. ¿Ya? Pero bueno, ese es otro tema. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Todo claro? Perfecto. Nos vamos. Se lo pongo. No es tan debido a muerte. Sí,